Bueno, ya saben entonces, César Dottweiler aquí en el periodismo de cuenta. Don César, usted me decía que no se hace vacación, que uno siempre está de donde le toca. Usted está más cercano a Evo, a David. Hay formas que dicen en esta polarización, ¿no?, que vivimos, blanco, negro, en estos matices que hay ahora en la política. Más cercano a Evo, más cercano a Lucho, más cercano a David, a Álvaro. ¿A quién está cercano usted? Bueno, muchas personas hoy se están preguntando de qué lado está una persona, porque como parecía que en los medios de comunicación se hubieran armado varios equipos, entonces dicen, bueno, ¿a qué equipo perteneces? Pero en realidad esta pregunta hay que responderla con toda la sinceridad que amerita. Fíjate que el instrumento político no tiene fracciones. No tiene. No tiene fracciones. Porque estamos en un mundo binario, decía, ¿no? ¿Es blanco o negro? Algunos dicen que es binario, pero no existe esa división como se pretende hacer ver. Es un solo instrumento político, que tiene un presidente del instrumento político, que es Evo Morales, y que tiene también en el gobierno a Luis Arce. Nosotros estamos trabajando desde el instrumento político, ¿sí? Estamos trabajando para continuar en esa unidad del instrumento político, porque sé que hay muchas personas que quieren dividir, que quieren partir, que quieren fraccionar el instrumento político. ¿Y esas personas que quieren fraccionar están fuera o están dentro? Muchas están dentro porque operan con ese propósito, ¿sí? Muchas de ellas las tenemos identificadas, muchas de ellas no las tenemos identificadas, por supuesto no se han dado a conocer, y nosotros estamos trabajando en el instrumento político para evitar que haya un fraccionamiento, porque esto es importante. Tenemos que trabajar para conservar la unidad de un proyecto que nació del pueblo, que es un proyecto político del pueblo, que tiene un programa de gobierno para el pueblo, ¿sí? Que eso creo es fundamental mencionarlo, y ese propósito estamos trabajando desde el instrumento político, a la cabeza, por supuesto, del presidente de la Dirección Nacional, que en este caso es Evo Morales. Bueno, hubo un momento en el cual el diputado Héctor Arce dijo, este es el momento para definirse, estás aquí o estás allá, ¿no? O sea, en ese mundo binario, repito, ¿no? ¿Me quieres o no me quieres? No hay medias tintas. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? Aquí no hay medio un poquito. Yo creo que estoy embarazada un 5%. No hay, según el diputado Arce. No hay fragmento para los grises. No hay espacio para los grises. ¿Usted cree que hay un espacio ahí para decir, me gusta de Evo esto, pero también me gusta este otro de Luis Arce? No hay espacio para los tibios. Si esa es la respuesta que quisieras escuchar, es decir, o eres o no eres, es lo que me estás preguntando. Y yo soy claro en este sentido. No hay alguno que esté jugando a ambos lados, que quiera acomodarse para poder generar cierto beneficio, no hacer cosas. No hay espacio para los tibios. Porque debe haber mucha gente, a ver, si gana Evo, bueno, me voy por aquí, si gana Lucho, me voy por aquí. Siempre hay ese tipo de personas que hacen cálculo político. Pero esas personas son las que más daño le hacen, inclusive, no estoy hablando del instrumento político, sino a la política en general, ¿sí? Y nuestro país se ha visto perjudicado justamente por personas que están haciendo ese cálculo y que no se definen y se definen en el último segundo, simplemente porque están buscando una oportunidad de beneficio personal. Pero cuando uno lo tiene claro, ¿sí? y la claridad te la da la convicción que puedas tener en función del instrumento político, la convicción que puedas tener del aporte que se le quiere dar al país en su desarrollo, en su progreso, en el beneficio para la población, no tienes por qué ser ni tibio, ni tienes que ser gris, sino tiene que estar claramente definido. Y nosotros estamos claramente definidos. Desde el instrumento político, desde el MAS-IPCP, tenemos un proyecto político. Ese proyecto político va a entrar en una segunda fase que le denominamos la revolución dentro de la revolución, que es la nueva propuesta que le vamos a hacer a Bolivia desde el instrumento político, de esas transformaciones sustanciales que se tienen que realizar para seguir en ese proceso de transformaciones que beneficien en la calidad de vida de la población. César Dottweiler, ¿cómo se imagina el escenario para el año 2024 finalizando, entrando al año 2025? ¿Cómo se imagina?
porque uno puede decir, opción 1 pasa esto, opción 2 pasa esto, opción 3 y ahí puede haber A, B, C hasta la Z. ¿Cómo se imagina un partido político entrando al año 2025? Yo creo que como se está planteando, el año 2024, el año 2025 va a haber un importante proceso de definición dentro del instrumento político, pero de una definición de decisiones internas en función, reitero, del proyecto político. ¿Sí? Está claramente establecido cuáles son las definiciones de nuestro proyecto político. ¿Sí? Tenemos valores, tenemos principios, y si hay un desmarque respecto a los valores y principios, por supuesto, no pertenecen al instrumento político, y quienes van a decidir respecto a la situación dentro del instrumento político son los que van a mantener justamente esa línea. Así que yo creo que el 2024 va a haber una clara definición respecto a quienes nos hemos quedado en función de esa convicción y de sus principios y valores. Ya, pero no va a correr sangre, no va a correr puñetes, no va a correr sillas, no van a lanzarse sillas. Digo desde el punto de vista incluso simbólico. Quiero decir, va a haber un partido ahí único, en unidad, porque al final la gente va a tener que decidirse. No sé, yo no digo blanco-negro, no digo Lucho Evo, tal vez sea Álvaro, tal vez sea David, tal vez sea César, tal vez sea Pedro, no sé, algo puede pasar, pero va a haber una unidad por ahí. Nosotros estamos convencidos de que se mantiene la unidad, se mantiene. Es decir, hay unidad. ¿Se va a mantener o se mantiene ahora? Sí, y ahí voy con la respuesta. El instrumento político está unido. Lo que existe es estas personas que usted me preguntaba, ¿se han infiltrado dentro? Sí, se han infiltrado. ¿Qué quieren ellos? Quieren dividirnos. Estamos en ese proceso de identificación de personas a las que nosotros... Sí, pero he nombrado a varias. Usted me dice, las personas que he nombrado a Lucho, Evo, Álvaro, David. Pero ellos no están no son los operadores. Estoy hablando de operadores internos que están realizando un trabajo intentando generar una división. No, no es de ambos lados. ¿Sí? Es gente que responde a intereses, incluso intereses foráneos o fuerzas de élite que están intentando fraccionar el instrumento político, y a eso nosotros estamos trabajando. Es que mejor la adivinanza, ¿dónde están? ¿En el poder? ¿En el gobierno? Están infiltrados en gobierno, están infiltrados en la estructura orgánica, están infiltrados en las organizaciones sociales, con el propósito de confundir al verdadero militante que tiene convicción y de alguna manera atraerlo para que pueda ser sujeto de una división. Pero decimos, no hay división, lo que hay es traición, ¿cierto? Es decir, hay personas que están operando en contra del instrumento político para fragmentarlo. Entonces, el instrumento no está dividido, no hay división. Lo que existen son sujetos que están actuando en ese propósito de tratar de dividirnos, y por eso decimos, hay traición. Es que me juega la adivinanza, entonces yo le tendría que preguntar dónde están. ¿Están en torno al Evo? ¿Están en torno en los ministerios? No sé. O sea, me está preguntando como una adivinanza. No, a mí es que usted me está haciendo la adivinanza en decir, se han infiltrado, están en torno a qué, en torno al partido, en torno al gobierno, no cacho ahí. Bien, creo que esto merita una explicación un poquito más profunda, ¿cierto? Y si me lo permites, quisiera relatar algunas cosas. El 2019, en Bolivia sufrimos un golpe de Estado. Muchas personas dicen, no hubo golpe, hubo fraude, podemos discutir semanas enteras. 35.000 horas y podemos seguir y quizás no vamos a llegar a una conclusión. Pero nosotros tenemos una clara convicción de que sí hubo un golpe de Estado, y muchas personas pueden tener también una claridad al respecto. Pero no entro en esa discusión. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Después del 2019 se generó un proceso de unidad. ¿Sí? Los bolivianos, unidos, decidieron recuperar la democracia. Y salieron incluso en manifestaciones, en bloqueos, para exigir que la señora Áñez, que estaba de presidenta, llame a elecciones, porque si no hubiera habido esa unidad del pueblo boliviano, quizás la tuviéramos todavía de presidenta. Se la obligó a llamar a elecciones. Una vez que se llamó a las elecciones, nuevamente la unidad del pueblo boliviano, la unidad de los militantes del MAS, provocaron
que se ganen esas elecciones con el 55%. Costó incluso que vayan a reconocer. Recordarán quienes nos siguen que en los canales de televisión estuvieron normalmente a las 8 de la noche, ya sabíamos los resultados, 9, 10 no nos daban los resultados, provocó que ellos reconozcan que habían perdido, ¿sí? Y que la unidad del pueblo boliviano había generado nuevamente la recuperación de la democracia, pero además la recuperación del gobierno del pueblo para el pueblo, es decir, ganamos con más del 55%. Y ahí surge, por eso ahí he hecho este relato, surge la nueva estrategia. Hay unas fuerzas de élite que utilizan la derecha boliviana para continuar en un proceso de saqueo de los recursos naturales en Bolivia, de la explotación de nuestros recursos, pero también de la explotación de las propias personas en Bolivia, para sus intereses, para intereses foráneos. Ellos no se quedaron tranquilos ni contentos, ¿sí? Después de haber provocado un golpe de Estado, después de haber provocado una desestabilización, después de haber provocado también procesos intentando destruir este instrumento político del pueblo, ¿sí? Y de este partido, llamado así, del pueblo, con liderazgo del propio pueblo, se dieron cuenta que si seguían haciendo golpes directos, frontales a las personas, lo que estaban provocando es unirnos más. Y se dieron cuenta que si había una unidad, no nos iban a ganar nunca. ¿Sí? No decía, son invencibles. Por tanto, dijeron en su estrategia, lo que ahora tenemos que hacer es no golpear directamente, sino más bien golpear indirectamente. Ahí entra la figura de los infiltrados. Y segundo, ¿sí? Cuando hablamos del tema de la unidad, dijeron, si nosotros dejamos que esta unidad se sostenga, ellos van a seguir ganando, por tanto tenemos que lograr dividirlos. Sí, ahí va la respuesta a tu pregunta. Concluya. ¿Sí? Va la respuesta a tu pregunta. Me dice, están divididos, en este momento lo que existen son estos infiltrados que están operando para afectar esa unidad de un instrumento político que si se sostiene, que si se mantiene, nuevamente va a seguir ganando en las futuras elecciones. Deme un paréntesis, porque cuando hablamos de Evo Morales el año 2019, en la versión de que ganó con duda, con fraude, con muchas dudas, no llegó al 50%, no estaba llegando con interrupción del TREP, con todo este relato. Y Lucho gana con el 55%, nadie le duda, le entregan la silla, le ponen la banda, le hacen un desfile, le entregan todo el poder, ministerios, etc. ¿De acuerdo? ¿Por qué esa diferencia entonces? Porque en un año, menos de un año, se logró demostrar la clase de gobierno que hace la derecha. Un gobierno que persiguió, que asesinó, que tuvo muchísimos heridos, que encarceló, pero que no solamente eso, sino que incluso en temporada de pandemia, donde la enfermedad le preocupaba a la gente, hicieron sus negociados, hubo corrupción en la compra de equipos que estaban destinados a sanar a la gente. Entonces, ayudó a la sociedad a recordar cómo son los gobiernos de derecha, pero además a muchos jóvenes a aprender, porque 14 años habían vivido en un gobierno totalmente diferente y dijeron, bueno, a ver, veamos qué hacen los demás. Y se dieron cuenta, uy, si esto es lo que nos están ofreciendo, no queremos. Entonces, ese fue un factor importante, ¿sí? Hubo un golpe de Estado y la sociedad lo reconoció así y dijeron, vamos a recuperar la democracia y no vamos a permitir de que un gobierno de esta naturaleza, ¿sí? Con elementos que, reitero, persecución, uso de la justicia para perseguir, con corrupción, con negociados que se han dado, con muertos, con heridos, vuelva a suceder. Por tanto, fue un factor importante que generó unidad, pero también generó un incremento en el porcentaje de los votos. Entonces retomo la idea de los infiltrados en el partido, porque el partido es dirigido por Morales, y infiltrados en el gobierno dirigido por Lucho Arce. ¿Se confirma entonces esa teoría que usted dice? Por supuesto. Son personas que están operando. Son muchos. Con ese propósito. Se podría decir que son pocos, pero que sí tienen la capacidad de operar y que además están utilizando el engaño para confundir a las personas. Y estas personas, por supuesto, se puedan alinear, por ejemplo, a corrientes como el tema de la renovación. Eso es un mensaje que se trata de dar, no, sí debería haber renovación, pero siempre hubo renovación. Siempre hubieron figuras nuevas. Siempre hubo. Te doy ejemplos. Andrónico, Juventud,
Es el proceso natural de renovación. No es que, oye, vamos a sustituir, vamos a sacar esta pieza y vamos a poner otra. La renovación no se da así. La renovación se da en un proceso donde se van simultáneamente arriba, no, trabajando. Pero bien arriba no. Bien arriba no. Pero bien arriba, a veces, también hablando del actual del gobierno, estamos hablando de que hay un proceso natural de renovación. En su momento se va generando justamente esa renovación. Nosotros le llamamos revitalización. La revitalización es totalmente diferente a la renovación. La renovación, como la están manejando, es tú agarras un vasito desechable, te tomas el agua, dices, ya me dejó de servir este vaso, descartable. Vamos a botar. Descartable. Eso no funciona. Y nuestras culturas milenarias incluso nos enseñan que los ancianos son los que tienen la experiencia y la inteligencia que le ha dado la vida y que de alguna manera, más bien, ayudan a que la juventud pueda también adoptar esto. Por tanto, nosotros hablamos de una revitalización, que es la conjunción de la experiencia con la juventud. La experiencia con la juventud. Gente que ya ha tenido un proceso de haber aprendido por la vida y esa energía de la juventud. Esa conjunción genera revitalización, le da mucho más potencia. Y no como lo están diciendo ahora, bueno, ¿sabes qué? Los jóvenes vengan y vamos a votar a los viejos, los desecharemos, y ahora los jóvenes aprendan. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. El proceso que se está dando es un proceso de revitalización donde se incorporan muchas figuras jóvenes. Si tú revisas, tenemos alcaldes jóvenes, tenemos el alcalde más joven en nuestras filas, tenemos concejales jóvenes, tenemos la concejala del más joven también en la ciudad de La Paz. Es decir, ¿qué es eso entonces? Si no es un proceso natural, un proceso planificado de ir sustituyendo, pero de alguna manera programada, planificada, para que esta juventud que tiene energía vaya aprendiendo también y llegue en su momento a tomar las riendas del país y por supuesto también del instrumento político. ¿Será que todavía se logra un sana-sana en estas fracciones o ya es inevitable de cara a eso, a la unidad? Yo creo que la unidad debe ser no solamente de palabras, sino de hechos. Si salimos de solamente lo discursivo, ¿no? Cuando se habla de unidad, y hablan de unidad, y todo el mundo habla de unidad, si fuera así, entonces es muy fácil, nos reunimos en una mesa, todos están de acuerdo con la unidad, nos damos la mano y nos vamos todos unidos, ¿cierto? Abrazados, agarrados de la mano. Lo que creo que está faltando es pasar del discurso a la acción, ¿sí? Dejemos el discurso y empecemos a trabajar por la unidad. Si efectivamente que se quiere unidad, se empiece a trabajar y se den muestras, se den acciones que permitan efectivamente una unidad. Entonces ahí voy con la respuesta. Sí. Yo creo que todo es posible siempre y cuando pasemos de lo discursivo a la acción. Si ocurre eso, es muy posible que sí se pueda generar una unidad. Si no, si nos mantenemos solamente en lo discursivo y las acciones nos dicen otra cosa, es muy difícil que eso vaya a suceder. En política se dice los calientaorejas. Me parece que eso pasa con, no sé, en torno a Morales, en torno a Arce. Usted ha debido también tener unos calientaorejas ahí cuando era gerente o cuando era candidato, ¿no? Le van calentando las orejas en contra de unos o a favor de otros. ¿Será que ellos están un poco atizando el fuego aquí? Siempre hay personas que atizan el fuego, siempre hay personas, como tú dices, que calientan orejas, pero todo depende de la persona que recibe la información, cómo responde. De las orejas, entonces. Del que tiene las orejas, cómo responde. Yo creo que ahí hay que ser muy inteligentes, sabios, para poder discernir el tipo de información que se está recibiendo en el propósito de no avanzar, digamos, porque el calentar orejas tiene un objetivo, ¿cierto? Para eso viene, a calentarte la oreja para que uno vaya a reaccionar. Pero si uno tiene la capacidad de discernir, de comprobar, de evaluar la calidad de información y el propósito que tiene, creo que el calentar orejas no tendría ninguna función.